tarde, te habla tu amigo Luis Fernando Manrique, aquí desde el norte de California, y es para mí un privilegio poder compartir contigo de este programa extraordinario titulado Reavivados por su Palabra, un programa de la Iglesia Adventista Mundial en donde cada día repasamos y estudiamos un capítulo de la Biblia. Hoy el capítulo que nos corresponde es Marcos, el capítulo 8, un capítulo extraordinario que se divide en 6 secciones, los cuales vamos a entrar a revisar y a extraer algunos aspectos interesantes de ella. La primera lección: Jesús alimenta a los 4,000. Y quiero que vayan conmigo desde el versículo 1, Marcos 8:1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y qué interesante ver cómo Jesús se compadece de las personas, ¿verdad? Jesús sabe cuando una persona tiene necesidad de alimento y Él la provee, y mucho más cuando tiene necesidad de alimento pero le buscan. Las personas venían buscando a Jesús durante 3 días. Me impacta poderosamente esto, porque este era un sector no de judíos, era un sector donde vivían gentiles, personas que no pertenecían al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y allí Jesús estaba predicando. La gente estaba ávida de poder escucharlo y no le importaba seguirle para poder recibir palabra de aliento, de esperanza. ¿Cuánto tiempo pasas tú escuchando a Jesús? ¿Cuánto tiempo pasas tú leyendo la palabra? Y estas personas llevaban ya 3 días, aún sin alimento, para escuchar a Cristo, y el Señor se compadece, y entonces sucede un milagro portentoso. Alimenta a 4,000, toma 7 panes y con eso todos pueden comer. Maravilloso el milagro. Yo quiero que puedas tomar esto como referencia para entender que el Señor quiere satisfacer cada necesidad que tú tengas. ¿Y cómo se prueba ello? Ahí mismo está, en el versículo 8. Vayan conmigo. Comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Cuando el Señor hace un milagro, Él quiere que tú seas, toda tu necesidad sea suplida completamente. No hace milagros a medias. Dios es un Dios que hace milagros completos. Yo no sé cuál es la necesidad que tienes, pero si tú clamas a Dios, si lo buscas para escuchar su santa palabra, si acudes a la iglesia, si quizás lees su palabra, si ves videos que te alimentan de la vida de Jesús, pues Él está dispuesto a satisfacer tus necesidades. Necesitas buscar del Señor. El segundo episodio que relata este capítulo de Marcos, pues tiene que ver con la levadura de los fariseos. Los fariseos están demandando una señal a Dios. Y perdón, voy a hablar primero de la demanda de una señal. Y allí están los fariseos diciéndole a Jesús: bueno, danos una señal. Versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Versículo 12. Él, gimiendo en su espíritu, o haciendo un gran suspiro, podríamos traducirlo, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Saben? Los fariseos eran personas religiosas, creían en Dios, pero enseñaban más tradiciones humanas que realmente mandamientos de Dios. Bueno, eso ya lo acabaron de ver ustedes en el repaso de este importante capítulo 7, del capítulo anterior a este, donde se habla de cómo ellos hacían énfasis más en las tradiciones. Y ahora quieren demandar una señal cuando hacía semanas atrás ya Jesús había alimentado a 5,000, por allá por la época de la Pascua. Y ahora hace este milagro de los 4,000, eso está corriendo el año 30, finales de junio, principio de julio, por allí se desarrolla el milagro. Y ahora acaban de ver que Jesús alimenta a 4,000 más. Y todavía estos hombres demandando señal. ¿Saben? El que no quiere entender, no quiere entender. El que no quiere ver, no quiere ver. Y estos hombres no querían entender que Él era el Mesías. No lo aceptaban como el Mesías. No querían verlo como el Mesías, a pesar de las señales claras que había dado de su ministerio. Por eso el Señor les dice: no les daré más señal. No daré señal a esta generación, y se entra a la barca. Pero ahora, tomando eso que acaba de suceder, o mejor, las 2 historias que acaban de suceder, la alimentación a los 4,000
Y ahora que ellos estaban demandando señal, Jesús le habla a los discípulos y les advierte acerca de la levadura de los fariseos. Y entonces allí les dice en el versículo 15, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Si ustedes van al capítulo paralelo de Marcos 8, este se encuentra en Mateo 16, la Biblia describe con absoluta exactitud a qué está haciendo referencia cuando dice la levadura de los fariseos. Está hablando específicamente de las enseñanzas, de esa doctrina. Si ustedes pueden ir a revisarlo allí, cuando lo miran en Mateo 16:12. Y hace referencia a que esa levadura son las falsas enseñanzas de los fariseos. O sea, decían conocer a Dios, pero estaban enseñando falsamente. Estaban enseñando cosas que los hombres decían. No, tú déjate guiar solo por la palabra del Señor. Vive la experiencia de la palabra, hazla tuya, aprópiate y vas a tener una vida extraordinaria. Quiero decirles que una de mis tareas es ayudar a la gente a vivir la vida con sabiduría a través de la palabra del Señor. De paso, he creado un canal YouTube, Cómo Vivir la Vida, Luis Fernando Manrique, donde miles de personas ingresan para aprender de la palabra de Dios cómo vivir la vida, cómo tener un buen hogar, cómo poder... Y les hago referencia a eso porque precisamente es lo que el Señor les está diciendo. Para poder hacer lo correcto, vivan de acuerdo a la palabra, no vivan de acuerdo a las falsas enseñanzas de los fariseos. Así que el Señor Jesús les está advirtiendo, no le presten atención a esas falsas enseñanzas. Y habla de Herodes, que era el rey de Judea en aquel entonces. Y aquí también les está hablando con claridad. Mira, quizás debo aclarar esto. La levadura es utilizada mayormente en la Biblia con connotación negativa, excepto en Mateo 13:3. Pero la levadura es vista como sinónimo de pecado, como sinónimo de impureza. Y cuando habla de la levadura de los fariseos y de Herodes, pues está hablando de la impureza que ellos sabían. En el caso de Herodes, un rey arrogante, un rey petulante, mundano, que se había olvidado de Dios, que Dios te libre a ti, me libre a mí, de que podamos apartarnos del Señor. Dios quiere que no prestemos atención a esas falsas enseñanzas, sino a lo que la palabra de Dios dice. Vamos a mirar el siguiente episodio, y es el ciego sanado en Betsaida. Me llama poderosamente la atención porque nunca en la Biblia aparece un milagro hecho por Jesús en dos etapas. Y aquí ustedes van a encontrar las dos etapas. Sigan conmigo el texto. Eso está en el versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó afuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él escupió su mano sobre él y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y el versículo 25 dice, luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirara. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Por qué el Señor hace un milagro en dos etapas? ¿Por qué no pudo hacerlo de una vez? Bueno, lo que el Señor quería ilustrar, y recuerden que hay una cadena de acontecimientos en este capítulo 8, que algunos necesitan ver algunos rasgos de la gloria de Dios, algunos pequeños vistazos de la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios. Cuando Dios provee para ti qué comer cada día, cuando Dios te provee la salud, esos son señales claras de que Dios está contigo. Cuando Dios te predica la palabra, ahora que tú estás viendo este video, Dios está pendiente de ti. Y ahora que tú has visto eso y reconoces eso como la gloria de Dios, estás preparándote para que tu fe aumente y puedas ver milagros mayores. Los fariseos habían visto milagros, pero no querían creer. Si tú has visto milagros en tu vida, has visto la gloria de Dios, prepárate, aumenta tu fe a través del estudio de la palabra para ver milagros mayores. Y entonces ahora este ciego pudo ver en la segunda vez que el Señor le puso las manos, ver todo claramente. Un milagro mayor, indiscutiblemente. Gracias a la primera vez que le puso las manos y pudo ver algo, su fe aumentó y se desarrolló y se preparó para lo que venía. Miremos ahora el siguiente episodio, el quinto episodio que aparece allí, es la confesión de Pedro. Dice el versículo 29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. La palabra Cristo
significa Mesías. La palabra Mesías significa ungido. La palabra Jesús Cristo es la manera como se une las dos naturalezas de Jesucristo. Su naturaleza humana con su naturaleza divina. Él era el Mesías enviado del cielo para salvar al mundo de sus pecados. Y ahora cuando tú dices Jesucristo, estás uniendo sus dos naturalezas, declarando por fe que Él es 100% Dios y que es 100% hombre. Y que ahora está listo para obrar el milagro más grande de la experiencia humana, el milagro de la salvación. Y Pedro lo reconoció. Ya había podido ver y contemplar al Mesías en toda su plenitud. Ya podía ver espiritualmente. El último aspecto que toca este capítulo es donde Jesús anuncia su muerte. Y entonces hay un momento en que el Señor Jesús, después de anunciar su muerte, Pedro lo llama para reconvenirlo. Y el Señor le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús tendría que venir a morir por ti y por mí. Y ahora Pedro estaba pensando en que como ya amaba a su maestro, quería tenerlo aquí. Pero Jesús debía cumplir una misión, ya se lo había enseñado a los discípulos. Por eso el Señor dice con claridad en los versículos siguientes, solo voy a destacar ahora el versículo 36. Porque ¿qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Jesús le está diciendo a Pedro: yo he venido a salvar a los pecadores. Las personas pueden querer tener posesiones materiales, pueden querer tener negocios aquí, y eso puede ser importante para la vida, pero no es lo más importante. Si tú buscas a Dios en primer lugar, Él te dará todas las cosas. Pon a Dios en primer lugar y permite que tú puedas ser depositario de todas las bendiciones que Él te quiere dar, pero además de eso, heredero de la vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Me alegra haber compartido contigo este repaso de este capítulo tan emocionante. Dios te acompañe.